Esto es Play Deportes. Bienvenidos una vez más aquí a Play Deportes. Como siempre los saluda Alonso Lemos. El día de hoy estaremos hablando de la justa mundialista, esta Copa del Mundo que ya arrancó lo bueno, ya arrancó la fase final. Pero antes de hablar de eso estaremos hablando de los últimos partidos de la fase de grupos, desde el partido de Argentina contra Austria, y por supuesto también estaremos hablando de lo que ha sucedido en esta ronda de 16avos de final, y también estaremos hablando de el Gran Premio de la Fórmula 1 que se corrió este fin de semana. Para comenzar, como bien decía, en el grupo J, Argentina contra Austria, el lunes pasado, hace una semanita, donde la selección campeona del mundo ganaba 2-0, un partido en el que no se les complicó, donde una vez más Lionel Messi fue genio y figura de este partido, donde marcó dobletes, donde quiere seguir haciendo historia, donde quiere seguirnos demostrando ese fútbol champán. Y por el otro lado, también ese mismo lunes, el subcampeón, la selección francesa, que también quiere ganar otra Copa del Mundo, donde que está siendo una de las mejores selecciones, ganando tranquilamente 3-0 a una selección de iraquí que nada más fue de paseo a esta Copa del Mundo. Pero bueno, Noruega contra Senegal, un partido donde nos regalaron un fútbol interesante entre la selección europea y la selección africana. En este encuentro se lo llevó la selección de Noruega, ganando 3-2. Continuando con los partidos, Argelia ganando 2-1 a Jordania, que también fue de esas selecciones que nada más fue de paseo. Luego también Portugal le ganó 5-0 a Uzbekistán. Inglaterra empató a ceros contra la selección de Ghana. Panamá cayó 1-0 ante Croacia. Colombia ganó 1-0 a la selección de Congo. Y hasta ahí terminaba la jornada número 2, y arrancando ya con la jornada número 3, el miércoles pasado, Suiza contra Canadá. Suiza ganaba 2-1, y con este resultado la selección canadiense bajaba al segundo puesto, y por ende dejaban de ser sede en su país en el tema de jugar de locales ellos, que ahí ya no podrían tener otro partido de local ahí. Por obligación ya tenían que estar jugando en Estados Unidos. Continuando con los partidos de esta jornada número 3, Bosnia le ganaba 3-1 a la selección catarí, donde esta selección de Qatar fue otra de las selecciones que nada más fue de paseo, al mismo caso que la selección haitiana, que se le complicó a Marruecos, ¿no? Este fue un partidazo donde veíamos goles a diestra y siniestra, donde veíamos arrancando el minuto 10 con un autogol del portero de Marruecos, Bono, metiendo gol a favor de Haití. Luego, al 39, Achraf Hakimi, lateral del PSG, igualaba a unos. Luego, antes de finalizar el primer tiempo, caían dos goles, uno por cada lado. Y ya en la recta final del partido, a partir del 78, la selección de Marruecos metía 2 goles con tantos de Raimi, y al 89 con gol de Hassimi. Continuando con los partidos de esta jornada número 3. Escocia caía 3-0 ante Brasil. Sudáfrica nos daba la campanada, nos daba esta sorpresa ganando 1-0 a Corea del Sur. Con este resultado la selección coreana se encontraba en tercer lugar en su grupo, y momentáneamente se encontraba entre los mejores terceros. Y para finalizar el grupo A, B y C, Chequia contra México, donde la selección chequia ya no tenía nada que perder, y por el otro lado la selección mexicana, que ya por resultados ya tenía asegurado su primer lugar, hacía rotaciones Osorio, daba descanso a varios jugadores, que incluso en la recta final del partido se le dio oportunidad de que jugara
Paco Memo Ochoa unos minutos, donde pero obviamente no tocó el balón, no hizo gran diferencia, realmente no sacó o sea, pudo participar en una de las jugadas de gol, sí puede ser desde el despeje, pero fuera de eso no tuvo alguna salvada, alguna importante de peligro por parte de los checos para que él se demostrara por última vez. México ganó tranquilamente 3-0 con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, donde por fin vemos a naturalizados que están funcionando, ¿no? Están haciendo las cosas muy bien. Quiñones, Álvaro Fidalgo. A Santi Jiménez le ha costado mucho meter goles con selección. De por sí tuvo un año sumamente complicado por el tema de su lesión, que lo dejó prácticamente fuera toda la temporada. Regresó al final, pero pues no tuvo tanto ritmo. Ojalá pueda recuperarse y pueda ser importante para la selección mexicana y por supuesto para su equipo, que es el Milan. Pasando a los partidos del día viernes, arrancando los partidos del grupo D, Estados Unidos ganaba ante Australia 2-0, donde también la selección estadounidense hacía rotaciones. Y por el otro lado, Marruecos le ganaba 1-0 a Escocia. En tanto al grupo C, Brasil ganaba 3-0 ante Haití y Paraguay ganaba 1-0 ante Turquía, y con este resultado ya la selección turca ya estaba más hundida que nada. Ya de por sí estaban eliminados por haber perdido los otros dos partidos, ya con este también ya era su último clavo al ataúd. Continuando con los partidos del sábado, Países Bajos ante Suecia, el grupo F, un partido en donde la selección neerlandesa ganaba tranquilamente 5-1 ante Suecia, ante los suecos, un partido en el que una selección que hemos visto potente, hemos visto jugar muy bien, es una de las candidatas por el título, pero sabemos que se les va a complicar ya en la recta final. Sabemos que es una selección que top, pero que no te puede llegar a competir desgraciadamente por títulos ya en la recta final por la calidad de jugadores que tienen las otras selecciones. Por el otro lado, en el grupo E, Alemania ganaba 2-1 ante Costa de Marfil. Ecuador, espérense mal, esto ya los habíamos comentado, sí, bueno, está bien. Alemania venía de ganarle. Luego continuamos con los partidos. En el grupo y ahora sí, ya estamos aquí en orden. Si habíamos hablado de Chequia, habíamos en el grupo E, Costa de Marfil le ganaba 2-0 a Curazao. Ecuador sorpresivamente ganaba 2-1 a la selección alemana, donde hemos visto en esta Copa del Mundo que a los equipos de la UEFA, es decir, a los equipos europeos, les está costando demasiado competir contra equipos de la CONMEBOL. Hay partidos donde la CONMEBOL ha ganado, hay partidos donde la UEFA ha ganado, pero hemos visto partidazos. Luego Túnez caía ante Países Bajos. Japón igualaba a unos ante Suecia. Turquía, ahora sí, este es el de rotaciones. Turquía le ganaba 3-2 a Estados Unidos. Pero ya con este resultado la selección turca ni ganando 80-0 clasificaban. Y para finalizar el grupo D, Paraguay empataba a 0 goles contra Australia. En tanto el grupo I, Noruega hacía 9 cambios en su once inicial, donde Erling Braut Haaland, su jugador estrella, su jugador más importante de esta selección, no tenía minutos en este encuentro para darle descanso, y eso aprovechó la selección francesa, donde ganó 4-1. Lo que no entiendo en este partido es de que las dos selecciones llegaban con 6 puntos, las dos selecciones tenían la oportunidad de pelear por el primer lugar, pero el técnico de los vikingos decidió
darle descanso a sus figuras y quedarse ya con el segundo lugar. Continuando con los partidos, Senegal contra Irak, la selección africana ganaba 5-0 a los asiáticos. Luego continúa el grupo H, Cabo Verde ante Arabia Saudita, donde igualaban a 0 goles, pero la selección caboverdiana nos seguía sorprendiendo a propios y extraños. Después de este espectacular fase de grupos donde no conocieron la derrota, empataron en 2 ocasiones y por ende se metían entre los mejores para la siguiente fase de eliminación ya directa. Continúa con los partidos. Uruguay contra España, donde la selección española ganó tranquilamente 1-0 ante los charrúas, donde vimos a un loco Bielsa no saber qué mover, realmente desesperado, hacía ajustes que nadie entendía, como es el caso de que sacó a Federico Valverde, su mejor jugador, el capitán de esta selección, y este jugador del equipo merengue salió enojado, ni lo volteó a ver cuando salió de sustitución. Mientras que España tranquilamente sumó sus 3 puntos y aseguraban su primer lugar del grupo. En tanto al grupo G, Bélgica contra Nueva Zelanda y Egipto contra Irán, el equipo belga ganó 5-1 a los de Nueva Zelanda, y por el otro lado Egipto igualaba a unos ante Irán. En tanto el grupo L, ya para finalizar los grupos, Panamá ante Inglaterra, la selección inglesa ganaba 2-0 y Croacia ganaba 2-1 ante Ghana. En tanto el grupo K, Colombia ante Portugal, igualaban a 0 goles, un partido en el que nos dejaba mucho que desear las dos selecciones, y por el otro lado Congo ante Uzbekistán, donde la selección de Congo, esta selección africana, nos seguía sorprendiendo en esta justa mundialista, ganando 3-1 y metiéndose a la siguiente ronda. Y ya para finalizar la etapa de grupos con el grupo J, Argelia contra Austria, donde las dos selecciones nos regalaron un partidazo a lo largo de los 90 minutos, que si uno metía gol, el otro respondía de manera momentánea, y por ende quedaron 3-3 y se decidió hasta el último minuto que las dos selecciones clasificaban como 1 y 2 de su grupo, y ya no, 2 y 3 más bien, porque Argentina le ganaba a Jordania, Argentina aseguraba su tercer lugar y Argelia y Austria se colaban a la siguiente ronda. Y ya continuando con la fase de grupos, continuando ahí la tabla de posiciones de cada grupo de esta justa mundialista, de esta Copa del Mundo, donde queda en primer lugar del grupo A México con 6 puntos, 9 goles a favor, 0 en contra. La verdad, no ha tenido el Tala Rangel mucha actividad en el arco. Tuvo una que otra ante Corea del Sur, pero fuera de eso no ha tenido alguna salvada importante. Sudáfrica, que nos sorprendía a propios y extraños, quedando en segundo lugar con 4 unidades, dejando fuera a Corea del Sur. O sea, donde se suponía que los coreanos iban a pasar en segundo lugar y México obviamente pues primero. Acá fue todo lo contrario, de Sudáfrica sorprendiéndonos y quitándole ese puesto al equipo asiático. En el grupo B clasificaban 3 de 4 por el tema de mejores terceros. Suiza en primer lugar con 7 puntos, Canadá en segundo con 4 puntos, y en tercer lugar Bosnia y Herzegovina, con 4 unidades. Y hasta el fondo de la tabla, Qatar con un solo punto, consiguiendo su primer punto histórico en Copas del Mundo. En el grupo C solo clasificaban 2, Brasil en primer lugar con 7 puntos, Marruecos con 7, en tercer lugar Escocia con 3 puntos y
la selección haitiana con 0 unidades. En el grupo D clasificaban 3 de los 4. Estados Unidos en primer lugar con 6, Australia con 4, Paraguay con 4 y Turquía con 3 puntos. En el grupo E también clasificaban 3 de 4, Alemania en primer lugar con 6, Costa de Marfil con 6, Ecuador, que nos compete a la selección mexicana, con 4 puntos en tercer lugar, y hasta el último Curazao con un solo punto. En el grupo F, Países Bajos en primer lugar con 7 puntos, en segundo lugar Japón con 5 puntos, Suecia con 3, Suecia en tercer lugar con 4 puntos, esos serían las 3 clasificados del grupo F, y Túnez con 0. En tanto al grupo G solo clasificaban 2, que es el caso de Bélgica y Egipto con 5 puntos, quedaban fuera Irán con 3 y Nueva Zelanda con 1. En el grupo H, que también nos sorprendió a propios y extraños, España obviamente en primer lugar con 7 puntos. Acá el Cabo Verde en segundo lugar. A todo el mundo nos sorprendió porque pues esperaba que quedaran eliminados en etapa de grupo. No era una selección que te dijeras wow, que le pudiera competir tú por tú a cada una de las selecciones de su grupo. Ahí se decía, va a quedar tercero o cuarto lugar dependiendo qué tan bien o qué tan mal llegue Arabia Saudita, pero no. Decidieron callarnos la boca a todos, aunque muchos ya conocían, muchos se subieron a este barco de Cabo Verde desde esta Copa del Mundo, y hay otros que estábamos arriba desde el 2014, creo que ya lo había comentado la semana pasada, por el tema de Giannini Tavares, que jugó en la comarca lagunera, que jugó en Santos, llegó al equipo de Pedro Caixinha, desde entonces técnico del equipo, y donde se consagró como campeón de goleo, 2 veces campeón de liga, campeón de copa, campeón de campeones, histórico jugador de Santos. Y en tema de su selección casi no se le daba oportunidad por el tema de que si se tenía que ir a la Copa Africana, que si esto, que si el otro. Santos casi nunca le autorizaba participar. Y bueno, en el tercer lugar, por el otro lado, que también decíamos, va a quedar segundo por lo menos. O sea, no trae una selección que te pueda competir, pero por lo que representa Uruguay y por lo que se veía manejando en el grupo, era que quedaban en tercero, pero no fue así. Muchos de los jugadores que realmente no entiendo qué hacen en la selección, como es el caso de Muslera, que regaló su gol ante España, que salió sustituido ahí por decisión propia. Pero fuera de eso, si ponías a Mele o si ponías a Rochet, prácticamente era lo mismo. Son 3 porteros que no te pueden dar seguridad en el arco. Y el tema de la delantera, ¿no? De que si sacas a Darwin Núñez, no tienes otro. Realmente la selección charrúa no tiene otro centro delantero desde la salida de Luis Suárez que te pueda competir. O sea, si pones a Federico Villas o si pones al Búfalo Aguirre, realmente te estorban. O sea, no son jugadores determinantes, no son jugadores que te puedan competir. El Búfalo Aguirre, que juega en Tigres, que realmente no es un jugador espectacular, donde le ha costado meter goles. Y por otro lado tienes a Federico Villas, que viene de descender del Real Oviedo, que prácticamente parece ser que va a regresar al fútbol mexicano. Pero fuera de eso, no tienes otro. Y en cuarto lugar, Arabia Saudita con 2 puntos. Hubiera quedado Uruguay en último lugar si no hubiera sido por la diferencia de goles. Uruguay tuvo -1 y Arabia Saudita tuvo -4. En el grupo I clasificaban 3 de 4. Francia en primer lugar con 9 puntos. Noruega con 6. Senegal con 3 puntos. Y la selección iraquí quedaba el último con 0 puntos. En el grupo J clasificaban 3 de 4. Argentina con 9 puntos. Austria con 4. Argelia con 4, Jordania con 0. En el grupo
Cada clasificaban 3 de 4, Colombia con 7, Portugal con 5, Congo con 4, Uzbekistán con 0. Y ya para finalizar en el grupo L, que también clasificaban 3 de 4, Inglaterra con 7, Croacia con 6, Ghana con 4 y Panamá con 0 puntos. Eso fue la tabla de cada uno de los grupos. México, Francia y Argentina fueron las únicas selecciones que ganaron sus 3 partidos, 3 de 3, pero la selección mexicana no recibió un solo gol. Y hablando de partidos, hablando de lo que nos está representando ahorita en esta justa mundialista, que ya arrancaron los 16avos, ya justo nos acaban de avisar del gol de Brasil, 1-1, donde la selección japonesa iba ganando 1-0 antes de la primera parte, antes de finalizar el primer tiempo, y ahora la selección brasileña iguala el marcador con gol de Casemiro hace un par de segundos. 1-1 muy interesante. La selección brasileña buscará meter el segundo gol para no irse a la larga. Y recordemos que ya en esta ronda todos los partidos ya se deciden en tiempos extras o penales. Gracias, José, por irnos avisando. Ahora sí que al minuto de este partido. Y el día de ayer arrancamos esta ronda de 16avos, ¿no? Con el partido Sudáfrica contra Canadá en Estados Unidos. Como bien lo decía, Canadá, por haber quedado en segundo lugar, dejaba su país para seguir disputando la Copa del Mundo en Estados Unidos. Donde este partido estuvo entre reñido y malo, porque ninguna de las dos selecciones tenía tanta llegada y fue ya hasta la recta final del partido donde la selección canadiense, con gol de un viejo conocido del fútbol mexicano, Steven Eustaquio, metió gol al 92. Ya como bien decía, de Brasil al momento va 1-1. Se le ha complicado a la selección del Scratch Duoro. Y por el otro lado Japón sigue haciendo la sorpresa. Para los partidos de más tarde tendremos Alemania contra Paraguay, donde la selección alemana buscará el pase a la siguiente ronda. No creo que se le complique tanto Paraguay, no creo que sea una selección que le pueda disputar tú por tú los 90 minutos. Por ratos, obviamente, la selección europea le va a conceder el balón a la selección sudamericana, pero no creo que tenga tanto problema. El partido interesante es a las 7 de la tarde, Países Bajos contra Marruecos, un partido muy interesante, un partido muy reñido, dos selecciones que buscarán hacer historia en esta Copa del Mundo, dos selecciones que nos han demostrado un buen fútbol en los últimos años, donde Países Bajos llegó a la final del 2010, ha tenido muy buenas oportunidades. Marruecos, que quedó en tercer lugar en el Mundial pasado. Y bueno, nos va a regalar un espectacular encuentro. En tanto, los partidos de mañana, Costa de Marfil contra Noruega a las 11 de la mañana. Francia contra Suecia, también un partido muy reñido, un partido interesante a las 3 de la tarde. Y el que nos interesa, México contra Ecuador a las 7, un partido en el que la selección mexicana buscará llegar a ese ansiado quinto partido. Va a ser un partido complicado, sí, va a ser un partido interesante, va a ser un partido muy reñido, va a ser un partido en el que las dos selecciones buscarán hacer historia. Una selección mexicana que nos está demostrando, tal vez no con un buen fútbol, tal vez no con un fútbol espectacular, así que te hagan jugadas interesantes, que te hagan jugadas de emoción. Han tenido sus destellos, sí, pero no nos han demostrado un fútbol muy bueno como Argentina, como Francia, como X o Y selección en esta justa mundialista, pero han sabido manejar los partidos, han sabido controlarse, han sabido la defensa hacer su trabajo, partidazos de el Piojo Alvarado a la hora de defender, que la verdad no se esperaba tanto de él. O sea, que sabemos que es un jugador que te puede llegar a
mandar balones dentro del área o meter goles, pero a la hora de defender sabemos que nunca se le había dado esa oportunidad de estar subiendo y bajando a cada rato. Y ahora lo está haciendo con ¿cómo se llama? Con el Vasco Aguirre, y nos está demostrando un buen fútbol. El mismo caso de Fidalgo, que metió su golazo ante Chequia. Julián Quiñones, que lleva 2 goles. Muchos de los jugadores nos están demostrando un buen fútbol. Mateo Chávez, que todavía es un jugador joven y le está compitiendo el puesto a Jesús Gallardo de manera espectacular. Ahora sí que esta selección me está gustando. No se ve una selección mediocre. Realmente, a comparación del Mundial pasado, México sumamente superior por nombres y por calidad. Pero bueno, veamos qué es lo que sucede el día de mañana. Yo creo que México podrá sacar la victoria por la mínima diferencia de un solo gol. No sé si sea 1-0, 2-1, pero la selección mexicana estará avanzando a la siguiente ronda. Y su rival sería entre Inglaterra o la selección de Congo, que juegan el miércoles a las 10 de la mañana, que obviamente Inglaterra va a clasificar. Luego el miércoles también Bélgica contra Senegal. Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina. El jueves a la 1 de la tarde España contra Austria. Portugal contra Croacia a las 5 de la tarde. El jueves a las 9 de la noche Suiza contra Argelia. Y ya para finalizar esta ronda de 16avos, Australia contra Egipto el viernes a las 12. A las 4 Argentina contra Cabo Verde. Colombia contra Ghana a las 7:30. Sabemos que va a ser un mundial ha sido un mundial muy interesante. O sea, sabemos todo lo que va a pasar. O sea, nos están demostrando un buen fútbol. Algunas selecciones sorpresas, como es el caso de Congo, como es el caso de Cabo Verde. Pero yo creo que hasta ahí quedan. No creo que puedan avanzar hasta la siguiente ronda. El caso de México, a ver si llega al ansiado quinto partido, pues sería lo mismo que llegar a octavos de final. Luego vemos, mucha gente critica a que a Argentina le toca el camino fácil para llegar a semifinal, para llegar a cuartos, para llegar a la final, pero se les olvida que por el otro lado Portugal tenía el camino fácil y la desaprovecharon. Quedaron en segundo lugar, como ya lo comenté hace un par de minutos, y por ende ellos les va a tocar el camino más complicado, que todo el mundo quería en cuartos de final. Argentina contra Portugal, pero no va a ser así. Y veamos qué es lo que pasa en esta ronda de matar o morir, recordándoles que ya son pueden ser partidos de 120 minutos o incluso penales. No hay nada escrito, no hay nada decidido, sabemos cómo es el fútbol, y sigamos disfrutando de este bello deporte. Y pasando a otras noticias, pasando a la Fórmula 1, se corrió este fin de semana el Gran Premio de Austria, donde piloto de Mercedes George Russell se llevó el primer puesto. En segundo lugar quedó Max Verstappen. En tercer lugar quedó Kimi Antonelli. Y en tanto a nuestro compatriota Checo Pérez abandonó su segundo Gran Premio, no pudo hacer puntos una vez más y la sigue sufriendo en Cadillac en esta temporada. Y por el otro lado, su coequipero Bottas una vez más abandona el Gran Premio. En tanto el campeonato de constructores, el campeonato de pilotos, en primer lugar se encuentra Kimi Antonelli ahorita les digo, en primer lugar se cuenta Kimi Antonelli una disculpita, con 171, luego George Russell con 131, en tercer lugar Lewis Hamilton con 125, en cuarto lugar Oscar Piastri con 80, Lando Norris en quinto con 79, Charles Leclerc con 79, Max Verstappen en séptimo lugar con 73, en octavo Isaac Hadjar con 42, Pierre Gasly con 41, Liam Lawson con 30, Oliver Berman con 18, en el 12º lugar el piloto argentino Franco Colapinto con 16, luego Armin Wimblad con 14, Carlos Sainz con 6, Alexander Albon con 5,
Esteban Ocon con 3, Gabriel Bortoleto con 2, Fernando Alonso con 1, Nico Hülkenberg con 0, Valtteri Bottas con 0, Checo Pérez con 0, Lance Stroll con 0 puntos. En tanto al campeonato de constructores, Mercedes con 302, Ferrari con 204, McLaren con 159, Red Bull con 115, Alpine con 57, Racing Bulls con 44, Haas con 21, Williams con 11, Audi 2, Aston Martin 1 y Cadillac 0 puntos. Para el próximo Gran Premio de la Fórmula 1 se correrá en Gran Bretaña, el Gran Premio de Silverstone, este 5 de julio a las 8 de la mañana. Este fin de semana, ¿no? Sí. Sí, este fin de semana se corre el Gran Premio y de acá estamos más cerca de la pausa de verano. Pero bueno, eso fue todo el día de hoy en Play Deportes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Play Deportes 1 en Instagram, Play Deportes en Facebook, Play Deportes en Spotify. Play Deportes, ponle play a tu pasión y nos escuchamos la próxima semana con más noticias del automovilismo, de la Fórmula 1 y de todo lo demás que haya de la Copa del Mundo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa. Nos escuchamos en la próxima emisión. Play Deportes, ponle play a tu pasión.